Buenas noches, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Y como siempre, iniciemos con la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos, comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, esto es el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino y lunar, Rasana, y el femenino solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero, a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Así llevamos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración, del ánfora o de la vasija. Trabajamos con los diferentes tipos de prana o de vayu, inhalando su forma y expresión pura y exhalando aquella contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Sostenemos la respiración, pausamos por un momento y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y así descansar en el estado y condición mental emergente, más profunda, focalizada, menos discursiva, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos o contaminados. Exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Una vez más descansamos por un momento volteando la atención sobre de sí misma y tratamos de simplemente morar en el estado emergente, libre de elaboración. Subsecuentemente llevamos a cabo la yoga del Bumpacheno, de la gran vasija, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Sostenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario.
Exhalamos con fuerza. Volteamos la atención sobre de sí misma. Descansamos en el estado y condición emergente y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos y con ellos presionamos los diferentes puntos de acupresión que acompañan a la práctica. Y así ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, esto es libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde
y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado o saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del estómago, la relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad lo difícil y complejo que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad, así como sus 8 libertades y 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza, temporal y relativo, y así por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella,
sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer las virtuosas y positivas, a identificar, a trabajar y disminuir, a trascender o eliminar las negativas. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que derivamos de las mismas, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos las limitaciones propias, las endémicas a la existencia cíclica, la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados o los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la práctica del tomar y el dar, uno de los métodos principales dentro de la tradición mahayana para el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, aquella de vocación altruista, la bodhicitta. Comencemos por imaginar a una persona que nos es cercana, un ser amado, un hermano, un hijo, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos una sensación y sentido de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de dificultad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como mentalmente nos sea posible esta persona, así como también las causas que sentimos propician su dolor, sufrimiento e insatisfacción, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra conciencia, nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que comúnmente se ve obnubilada por nuestras aflicciones mentales y emocionales. Imaginémosla ahora como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca, radiante, inexhaustible, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento mismo de nuestro ser, como una expresión natural de nuestra dimensión esencial. Y así, abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento y la fuente del mismo por el que nuestro ser querido transita, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, grumosa y espesa,
la que naturalmente obnubila a la genuina y más profunda naturaleza de este individuo o persona. Con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, orientándola directamente hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde la misma se desvanece y diluye sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no tan solo como un ejercicio de la imaginación, como una práctica de visualización, pero con la misma evoquemos el espíritu de la compasión y enunciémosle así: puedas verte libre del sufrimiento y de las causas que le propician. Con cada inhalación imaginemos que la conflictividad dolor por el que esta persona transita es uno que nosotros absorbemos y purificamos, así como sus causas subyacentes. Todos ellos se diluyen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se desvanecen sin dejar rastro alguno. Y una vez más evoquemos mentalmente a esta persona. Pero ahora atendamos sus añoranzas, su deseo de bienestar y felicidad. Y así también externemos la aspiración propia de la bondad y el amor, enunciándola así: puedas encontrar la felicidad genuina, puedas abrazar sus causas, y con cada exhalación imaginemos que esta intensa luz blanca irradiase de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón y fluye directamente hacia esa persona. Le tranquiliza, le llena de gozo y bienestar. Y hagamos esto en silencio por unos minutos, sincronizando la práctica con la respiración. Evoquemos ahora una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para nosotros alguna dimensión de conflicto o animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma comúnmente hallamos reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si pueden ser quizá parcialmente genuinas y al mismo tiempo una mera designación de nuestra propia conciencia. Recordemos cómo movidos por la aversión, comúnmente aumentamos nuestra percepción en torno a las cualidades negativas de otros. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos en esta persona una conflictiva. Y ese problema parece presentarse a nosotros desde fuera, desde su propio lado, en total autonomía e independencia de la percepción que del mismo tenemos. Con cada inhalación, absorbamos las cualidades que hallamos conflictivas, ya sea aquellas presentes en la vida de la persona en la nuestra o en una combinación entre una y otra. Orientémoslas hacia el centro del chakra del corazón a la manera de una especie de nebulosidad oscura, brumosa. Imaginemos cómo éstas se dispersan
cómo se diluyen, se desvanecen y se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Simultáneamente, con cada exhalación, visualizamos o sintamos toda bondad, compasión y toda sabiduría fluyendo inexhaustiblemente de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación evoquemos de nueva vez la mentalidad propia de la bondad y el amor. Enunciémosla así. Puedas encontrarte realmente bien, puedas experimentar bienestar y felicidad genuina, puedas verte dotado de las causas del bienestar auténtico. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada con esta luz de bondad y cómo en consecuencia experimenta gozo, así como la actualización de la bondad y el amor, de la compasión. Imaginemos cómo esa luminosidad del todo rodea a la persona, se hace cada vez más brillante, incrementa su gozo y bienestar. Y sincronicemos esto con la respiración. Y hagamos esto en silencio por unos minutos a la medida de nuestras posibilidades. Ahora extendamos a nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran la felicidad así como la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes a la manera de una especie de nebulosidad oscura y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, la luz del bienestar y la felicidad genuina. Sincronicemos esto con la respiración y hagamos esto por unos minutos. Y finalmente liberemos nuestra imaginación a todos los objetos mentales. Y sin esfuerzo, asentemos a nuestra mente y conciencia en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Descansemos en esta sensación por un momento.
Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Om Ahum Benzi Guru Pamasedi Hum Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Déjenme nada más decirle una cosa. Muy bien. Estábamos hablando, recordarán. Sí, dime. ¿El dolor del dolor? Ah, no vimos el dolor del cambio. Perfecto. Muy bien. Entonces déjame ver. Uh-huh. Mm. Muy bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de la mentalidad que se considera central para el practicante de capacidad intermedia, naturalmente dentro del contexto de la instrucción que es propia de las etapas del camino al despertar, esto es, la presentación conocida en la tradición tibetana como el Lam Rim, ¿se acuerdan? Rim quiere decir gradual, Lam quiere decir sendero. El sendero gradual que conduce a la plenitud del despertar y la iluminación, y que como previamente hemos compartido y señalado, comúnmente se divide en tres grandes categorías, esto es, la instrucción propia para el practicante de capacidad inicial, la que caracteriza al practicante de capacidad intermedia, que precisamente es la que ahora exploramos y analizamos, y la que se orienta hacia el practicante conocido y concebido como de capacidad superior, ¿sí? Lo que distingue a cada tipo de practicante, como hemos simultáneamente señalado en el pasado, es, digamos, el nivel de madurez de su mentalidad y particularmente de su conciencia y entendimiento de la interdependencia y de la naturaleza de la existencia cíclica o de la vida condicionada.
El practicante de capacidad inicial es aquel que primariamente se vincula, se relaciona al estudio y práctica del Dharma, movido por el deseo de mejorar su condición de vida presente y futura. El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que lo que busca es liberarse del todo de las limitaciones que se consideran endémicas y naturales a la misma, a la existencia condicionada. Y el practicante de capacidad superior es aquel o aquella que busca la plenitud del despertar, no solo en su propio beneficio, sino como, digamos, un prerequisito indispensable para contar con las más extensas y profundas herramientas para liberar a otros, ¿sí? O ayudar o contribuir en el proceso de liberación de otros. Ahora hemos estado analizando la instrucción que es propia del practicante de capacidad intermedia. Y dentro de esta se dice que el elemento primario es el cultivo de la mentalidad de la renuncia, la que conocemos como el espíritu de la emergencia definitiva. Y que la manera en que nosotros podemos detonar y cultivar esa mentalidad es a través de la reflexión de los diferentes tipos o aspectos de sufrimiento, conflicto, dolor y insatisfacción que son propios y endémicos a la existencia condicionada, al samsara. Y decíamos que esto se aborda a través de 3 diferentes líneas introspectivas. La reflexión en torno a los 8 diferentes tipos de sufrimiento, aquella que es propia de los 6 sufrimientos y la que se sintetiza, esto específicamente en el contexto de la doctrina de las 4 nobles verdades, y en esta, la segunda de las mismas, la primera de las mismas, los 3 diferentes tipos de sufrimiento. Estos son el dolor del dolor o el dolor común, el dolor del cambio, la mutación o la transformación, y finalmente el que conocemos como el dolor todo permeante endémico a la existencia cíclica o a la vida condicionada. Hemos explorado, señalado, analizado el primero de estos tipos de dolor y sufrimiento, el dolor común, el dolor del dolor, y hoy exploremos los últimos 2, el dolor del cambio y aquel conocido como todo permeante, propio y característico de la existencia cíclica. Ahora, si lo piensan, y creo que como un señalamiento primario inicial, es muy importante tener en cuenta que desde la perspectiva del Buddha-Dharma, la naturaleza y condición transitoria, impermanente, dinámica o móvil de la existencia, de todas las apariencias que le comprenden, de nosotros mismos en sí, no representa una causa genuina y sustancial de dolor, sufrimiento e insatisfacción. La tradición budista no señala entonces al cambio per se como objeto de conflicto, pero como podrán imaginar, lo que en efecto señala como fuente de conflictividad es la muy poderosa resistencia que nosotros proyectamos al cambio, ¿sí? Específicamente la demanda comúnmente inconsciente, habitual y compulsiva que proyectamos sobre el mundo de lo condicionado, en donde demandamos permanencia de lo que en efecto es impermanente, estabilidad de lo que es inestable, ¿verdad? Es esta demanda recurrente que nosotros proyectamos sobre el mundo la que opera como una causa muy importante y poderosa, subyacente de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Así entonces, desde la perspectiva de la tradición budista, el sufrimiento del cambio opera comúnmente dentro del contexto de aquellas cosas que nosotros en nuestras vidas, en nuestra experiencia ordinaria, consideramos como fuentes de bienestar y felicidad, ¿verdad? Y que de hecho, todos estos sentimientos y sensaciones de bienestar y de placer, aquellas que nosotros experimentamos en el contexto de la existencia condicionada, en realidad, se dice, no son otra cosa que una expresión o manifestación del dolor del cambio, ¿sí? Les llamamos felicidad porque nos traen o nos aportan placer temporal, ¿verdad? Y sin embargo, acorde a la filosofía budista, lo que nosotros etiquetamos comúnmente como bienestar, de hecho, es un momento de alivio que surge entre previos momentos o experiencias de sufrimiento,
que al mismo tiempo pues se manifiestan de forma constante, incontrolable y recurrente, ¿sí? Así también entonces lo que llamamos el dolor del cambio se refiere a esta inestabilidad que es propia y endémica de la existencia cíclica, de la vida condicionada, la inhabilidad de poder sostener a manera coherente, de forma extensa, a manera permanente el bienestar que en un momento determinado nosotros derivamos de algún tipo de estímulo o de algún tipo de fuente que etiquetamos como causa genuina de bienestar y felicidad, ¿no? De hecho, esto también se traduce en la tradición budista por otro señalamiento, en donde se dice que no solamente sufrimos porque demandamos permanencia de lo que es impermanente, sino porque también demandamos pureza de aquello que es impuro, ¿sí? Pureza de aquello que es impuro, ¿a qué se refiere? Fundamentalmente a la consideración o a la concepción en torno a que los 8 intereses mundanos en efecto pueden operar y fungir en el devenir de nuestras vidas como causas confiables y como fuentes genuinas de bienestar duradero, ¿sí? Si lo piensan, esto es algo que nosotros recurrentemente concebimos, así proyectamos e interpretamos, ¿verdad? La noción de que, por ejemplo, el dinero, los bienes materiales, la abundancia económica, pueden aportarnos bienestar genuino y duradero, o inclusive la concepción opuesta, que la pobreza o la ausencia de la abundancia económica o material, en efecto opera, funge y funciona como la causa genuina de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Así, equivocadamente, por ejemplo, concebimos que aquellos o aquellas que se ven dotados de una vida de abundancia material y económica, por naturaleza, así pensamos, deben de ser genuinamente felices. Y al mismo tiempo pensamos que aquellos que transitan por una condición a esta contraria, pues por naturaleza deben de verse dominados por el conflicto del dolor y la insatisfacción. Pero la realidad es que esta afirmación no posee un correlato empírico, esto es, a mayor abundancia económica o material, no se manifiesta necesariamente mayor bienestar y felicidad. Y las personas o individuos más afluentes económicamente no son comúnmente las más felices, y simultáneamente aquellas ausentes o carentes de esa condición económica no necesariamente son simultáneamente aquellos que manifiestan mayor conflictividad y dolor. De hecho, no hay una relación directa entre, por ejemplo, la abundancia económica o la ausencia o limitación de la misma con el bienestar y la infelicidad, ¿sí? Estos tan solo nos influencian en una dimensión muy primaria, pero después, ¿verdad?, se alejan de los elementos que realmente determinan nuestro estado y condición mental. Pero dado el hecho de que nosotros desconocemos esto y le atribuimos, por ejemplo, al dinero y a los bienes materiales una condición intrínseca, les concebimos como una fuente confiable de bienestar duradero, pues nos vinculamos a ellos comúnmente con aferramiento y con enorme apego, y sobre ellos proyectamos una demanda que en realidad son del todo incapaces de cumplir, que no existe, no está dentro de su haber, ¿verdad? La del bienestar genuino y duradero. Y cuando esto no acontece, y nunca así lo hace, y cuando eventualmente nos vemos expuestos a la frustración y el dolor de la decepción, ¿a qué o a quién pues responsabilizamos de esa condición y circunstancia? A esos factores externos que consideramos defectuosos o deficitarios por alguna u otra razón, ¿verdad? Quizás sufro a pesar de tener todo porque no tengo esto o aquello, ¿verdad? O porque esto me decepcionó, me falló de esta u otra manera. Pero nunca pensamos que la raíz del problema en realidad no radica y no reside afuera, sino lo hace en la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo de la experiencia, y precisamente esta colección de demandas y expectativas, de proyecciones fantasiosas y equívocas que nosotros emitimos sobre el mundo de la experiencia. Esa es la causa genuina, tanto de nuestro dolor y sufrimiento, como también
de entenderla es la que detona y propicia nuestro genuino bienestar y felicidad. Lo hacemos también, si lo piensan, con diferentes tipos de estímulos sensoriales, ¿no es cierto? Aquellos que nosotros derivamos del contacto de nuestros órganos sensoriales con sus respectivos objetos. Tendrán presente, lo he mencionado recurrentemente, que si bien se dice que nuestra dimensión más profunda e íntima es la de la conciencia, debemos de aproximarnos a la misma con cierto cuidado y cautela, teniendo presente que la conciencia en realidad tampoco existe como una entidad unitaria, que la conciencia como punto de partida es una sucesión de instantes de cognición, momentos de mera claridad y darse cuenta, y que al mismo tiempo nosotros somos y contamos simultáneamente con diferentes dimensiones y tipos de conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, contamos con la conciencia grosa, que es primariamente la conciencia sensorial dualista, la conciencia sutil, la que denominamos la conciencia bodega o receptáculo, en donde se resguarda el karma, las impresiones y tendencias que hemos acumulado desde el tiempo sin principio y que perdura de una vida a otra, y la conciencia primigenia, que es nuestra naturaleza búdica. Y dentro del ámbito de la conciencia grosa, hablamos de 6 diferentes conciencias: la conciencia sensorial visual, la conciencia sensorial auditiva, gustativa, táctil, olfativa y gustativa, y la conciencia mental, conceptual y dualista, ¿verdad? Ahora, todas estas dimensiones de la conciencia dependen de la presencia y función de un órgano sensorial. Por ejemplo, la conciencia visual depende del ojo, ¿verdad? Y el ojo atiende ¿a qué? A su particular objeto cognitivo, que son colores y formas. La conciencia sensorial olfativa depende del órgano olfativo, que es la nariz, y el vínculo que éste establece con olores y fragancias. La conciencia sensorial gustativa depende de su órgano, la lengua, y de aquello hacia lo que se orienta, sabores, ¿verdad? La conciencia sensorial táctil depende del órgano táctil, que en este caso es la piel, y lo que percibe son temperaturas y texturas. La conciencia sensorial auditiva depende del órgano auditivo, esto es el oído, y el objeto de dicho órgano, que son, decíamos, sonidos y ruidos. Y la conciencia sensorial mental, ¿verdad?, pues depende del contacto que establece con sus respectivos objetos, que son los objetos sensoriales mentales, ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, y así subsecuentemente. Pero bueno, cuando un órgano sensorial establece contacto con un objeto, el que fuere, ¿verdad?, equivocadamente, ¿qué le atribuye? Realidad objetiva, una identidad intrínseca, y considera dicho objeto o apariencia posee cualidades sustanciales, ya sea positivas, negativas o neutras. Y cuando realmente nosotros pensamos que dichas cualidades en efecto residen, se resguardan y están presentes en el objeto cognitivo, nos relacionamos con este a través de el filtro aflictivo del apego, el aferramiento y la aversión, ¿verdad? Cuando se trata de una apariencia que a nosotros se manifiesta como agradable, exageramos sus cualidades positivas, o sobre de la misma proyectamos cualidades positivas que en realidad no tiene o de las que no goza. Nos aferramos a ese punto de vista, proyectamos cualidades positivas equívocas y tergiversadas, y concebimos al objeto, esa apariencia determinada, como una fuente genuina y confiable de bienestar duradero, por lo que demandamos perdure, demandamos no cambie, y le exigimos nos aporte esa consecuencia y resultado. Así es que nosotros comúnmente nos vinculamos y relacionamos con las experiencias sensoriales, ¿verdad? Las, insisto, auditivas, gustativas, táctiles, olfativas y la mental. Cada vez que interactuamos a través de este medio con sus respectivos objetos, específicamente si los mismos, en consecuencia de diferentes circunstancias y condicionamientos, a nosotros aparecen como agradables, concebimos poseen esa cualidad a manera intrínseca y nos vinculamos
con dicha apariencia, con ese estímulo y objeto, a través de la fuerza del aferramiento que naturalmente adviene, por ejemplo, en este caso, del apego, ¿verdad? Exageramos sus cualidades positivas, le proyectamos cualidades positivas con las que en realidad no cuenta, ni lo hizo en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, y concebimos dicha apariencia como una fuente genuina de bienestar duradero. Evidentemente, no hay objeto sensorial que resista este tipo de demanda, y en consecuencia, y tarde o temprano, pues experimentamos decepción, ¿verdad? El objeto nos decepciona, o pensamos el objeto nos decepciona. Pero lo que realmente nos decepciona es la proyección que nosotros emitimos sobre de dicha apariencia y objeto, la que en efecto, como comentaba, en realidad no corresponde a su naturaleza, y por ende éste es incapaz, encuentra inviable aportarnos dicha consecuencia y satisfacción, y así por ende sufrimos. Y hacemos lo mismo con la mecánica contraria, la de la aversión. Cuando una apariencia a nosotros se presenta como desagradable, pensamos lo hace acorde a una especie naturaleza intrínseca, una cualidad sustancial que reside sobre de ese objeto cognitivo, estímulo o apariencia. Y por ende exageramos sus cualidades negativas y le proyectamos cualidades negativas con las que en realidad no cuenta, y nos aferramos a ese punto de vista y le concebimos como una fuente genuina de dolor y sufrimiento, cuando en realidad y en el mejor de los escenarios tan solo opera y funciona como una causa cooperativa de nuestra conflictividad y nuestra insatisfacción, siendo la causa sustancial una que no se identifica jamás como un factor externo, sino siendo la propia mente que tergiversa la naturaleza de las cosas en consecuencia de sus condicionamientos neuróticos, ¿sí? Hacemos lo mismo también con estímulos tales como pueden ser el nombre, la fama y el reconocimiento, ¿no es cierto? Los que comúnmente y también en consecuencia de la socialización nosotros concebimos y pensamos fuentes genuinas y verdaderas de bienestar y de felicidad, ¿verdad? Y así también inferimos que las personas que cuentan con dichas cualidades, que poseen esas circunstancias, pues por naturaleza deben derivar de las mismas bienestar y felicidad duradero. Pero violamos pues la información empírica que recibimos, no estamos atentos, y si lo estuviéramos nos daríamos cuenta que esta observación en realidad no corresponde a la realidad, y que las personas dotadas de, por ejemplo, nombre y fama, o que mientras más nombre y fama se gane, esto no se traduce en mayor bienestar y felicidad. Como también podemos decir lo contrario, que la ausencia de dicho nombre y fama, o inclusive la presencia de la difamación o el denigrar a nuestra identidad en sí no es una fuente de dolor y sufrimiento, porque naturalmente esto depende de la manera en que nosotros empoderamos, cómo interpretamos estas observaciones y señalamientos. Y finalmente, hablamos acerca del poder, ¿verdad? El último de estas condiciones mundanas, la influencia, que también nosotros asociamos al bienestar genuino y perseguimos enfáticamente a lo largo de la vida con la esperanza de que nos aporten felicidad duradera. Pero tampoco sigue el que mayor poder produzca mayor bienestar. Las personas más poderosas no necesariamente son las más felices, ¿verdad? Y al mismo tiempo la ausencia de poder no necesariamente produce la experiencia contraria, dolor, sufrimiento e insatisfacción. De hecho, comúnmente las personas menos afluentes, aquellas menos poderosas, suelen ser comúnmente las dotadas de mayor bienestar, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, primariamente ninguno de los 8 intereses mundanos realmente opera y funciona como una fuente genuina y confiable de felicidad duradera. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Entonces, pues el cambio por el que transitamos constantemente, pues para nosotros, en dependencia de esta demanda de permanencia y estabilidad, opera naturalmente como una fuente, se dice siempre, constante, incontrolable y recurrente
de dificultades, conflictos y problemas. Esto es lo que quiere decirse por el dolor del cambio, ¿sí? En el contexto de la primera de las 4 nobles verdades, pues también tiene que ver, recordarán, con la causa que propicia nuestras dificultades y problemas, y la causa es la ignorancia, ¿sí? El desconocimiento, en nuestro caso a menudo crónico, ¿de qué? Pues de la manera en que las cosas son, en oposición a la forma en que éstas a nosotros subjetiva y temporalmente aparecen. Mientras nos veamos incapaces de dilucidar esa distorsión cognitiva y erradicarla del todo de la estructura de nuestra propia mente y cognición, el Buda afirma, y creo yo con absoluta objetividad y razón, seremos presa de incontrolables recurrentes problemas y dificultades, una de las cualidades y condiciones que caracterizan a lo que llamamos el samsara. Y finalmente, en la tradición budista hablamos del último tipo de sufrimiento. Se le llama el sufrimiento del condicionamiento todo permeante, ¿sí? Aquel que está siempre presente con nosotros de una u otra manera. Una especie de factor subyacente de nuestra propia existencia. El sufrimiento del cambio, ¿verdad? En contraste, está presente en nuestras vidas de vez en vez, ¿no? No está siempre presente. Pero el sufrimiento de el condicionamiento todo permeante, en efecto está en nosotros siempre presente, ¿sí? Bien, ahora, ese condicionamiento, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que señala? Se le llama, decíamos, el dolor todo permeante, endémico y propio de la existencia cíclica o de la vida condicionada. ¿Ok? De la existencia o de la vida condicionada, ¿por qué? ¿Verdad? Condicionada por la presencia y la estructura de la ignorancia, por la presencia y estructura del aferramiento y de la expresión del mismo a través ya sea del medio del apego o de la aversión, que al mismo tiempo da pie a la totalidad de las muy diversas aflicciones mentales y emocionales que a nosotros nos pues flagelan, ¿verdad? Los celos, el orgullo y tantos otros más. El orgullo, sí, los celos, el orgullo, la arrogancia y así subsecuentemente. Mientras nuestra existencia, mientras nuestro modelo vital, afirma el Buddhadharma, se vea y encuentre enraizado en la matriz de la ignorancia, pues seremos sujetos de este dolor y sufrimiento subyacente. Y cuando en la tradición budista hablamos de dicha matriz, la de la ignorancia, pues de nueva vez, por ella, ¿a qué nos referimos? ¿Qué señalamos? Bueno, la ignorancia se refiere en este contexto, recuerden, a una crónica inhabilidad por parte del perceptor e individuo para poder, con objetividad y corrección, pues decodificar la naturaleza misma de las diferentes apariencias que se presentan a nuestras diversas bases sensoriales y diferentes tipos y dimensiones de mente o cognición. No solo una inhabilidad, de hecho, para decodificar con corrección dichas apariencias, sino algo todavía más complejo y grave, una tendencia en nosotros habitual y recurrente a proyectar sobre dichas apariencias cualidades y características que en realidad le son a estas del todo y completamente ajenas. Y en consecuencia de este tipo de distorsión cognitiva por la que nosotros habitual y recurrentemente transitamos, ese tipo de tensión perceptual que emana de ese desconocimiento de la manera en que las cosas son, o de esa demanda y proyección sobre el mundo fenoménico de lo que no puede cumplir, eso es lo que en efecto, desde la perspectiva budista se afirma, opera como la causa más primaria, elemental y esencial de nuestras dificultades y problemas. Recuerden también que la ignorancia naturalmente propicia la emergencia de lo que llamamos la actividad contaminada. Se le llama así porque la misma se ve en efecto contaminada. ¿Por qué? Por ese desconocimiento o distorsión cognitivo.
Y eso es lo que conocemos como karma, ¿sí? El karma es toda actividad de mente, palabra y cuerpo, contaminada primariamente por la cognición dualista y la reificación, que son la expresión primaria de lo que entendemos por ignorancia, por el aferramiento que puede expresarse a través ya sea de la dimensión experimental del apego o de la aversión. Porque si lo piensan, en el apego y la aversión siempre hay aferramiento, que es una expresión muy primaria de la reificación, ¿verdad? Y todo ello consecuente de qué? De nuestra inhabilidad para, insisto, decodificar con corrección y con objetividad la manera en que, la manera en que las cosas son. Y dentro del contexto de la manera en que las cosas son, pues el poder entender intuitiva y directamente las tres marcas de la existencia. Nunca subestimen la importancia que éstas tienen dentro del mundo de la experiencia. Son en genuinamente centrales. ¿Y cuáles son esas tres marcas de la existencia? Se les llama así porque naturalmente son cualidades mismas de esta. Y pues la primera es la impermanencia, la naturaleza cambiante y dinámica de todos los fenómenos. Lo que de esa impermanencia naturalmente se deriva, que es la ausencia de identidad intrínseca, y finalmente el entendimiento del cómo el sufrimiento y el dolor recurrente advienen y emanan de elementalmente el desconocimiento de esas primeras dos marcas, la de la impermanencia y la de la ausencia de identidad intrínseca. El dolor entonces adviene, o el sufrimiento adviene, precisamente de ese desconocimiento. Esto es parte de lo que se entiende por el dolor todo permeante, propio y endémico de la existencia cíclica de la vida condicionada. Condicionada, insisto, ¿por qué? Por la matriz de la ignorancia, el apego, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Pero, habiendo dicho esto, también la tradición budista afirma que parte de esta última, más profunda dimensión del dolor y el sufrimiento, el todo permeante endémico a la existencia condicionada, tiene que ver con los diferentes constitutivos y agregados con los que nosotros en esta vida nos expresamos en consecuencia de la maduración de nuestro karma. Precisamente, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, pero también la estructura de nuestra conciencia ordinaria y superficial. Todos estos, nuestro cuerpo físico y la estructura de nuestra conciencia ordinaria y superficial, emergen en dependencia de la maduración del karma contaminado que hemos acumulado en vidas previas. Esto es, el tipo de cuerpo que ustedes hoy tienen y gozan es consecuencia de la maduración del karma, por ejemplo, de la vida pasada, ¿sí? Y ese cuerpo en sí, constituido por carne, hueso, tejidos, etc., en sí, pues es también transitorio, impermanente, en sí también carece de identidad intrínseca y es una entidad que es incapaz de albergar o resguardar cualidad sustancial alguna, ¿sí? No es fuente genuina ni de bienestar, como tampoco es fuente genuina de dolor y sufrimiento. Pero nosotros le atribuimos al cuerpo y a sus componentes demandas y proyecciones de esta naturaleza, lo cual evidentemente tampoco puede satisfacer y cumplir, y por tanto, pues, también el cuerpo se convierte, en consecuencia de su natural impermanencia y de cómo ésta se expresa en la vida a través del envejecimiento, la enfermedad y la muerte, a las que nosotros, insisto, constantemente nos resistimos y que consideramos como experiencias antinaturales, pues eso nos produce y propicia el conflicto del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Hasta que eventualmente, y en consecuencia de la práctica meditativa, de la familiaridad con el correcto entendimiento de estos factores endémicos y propios a la existencia, dejamos de demandar permanencia de lo que es impermanente, estabilidad de lo que es inestable, existencia intrínseca de lo que tan solo posee una temporal y relativa, y dejamos de proyectar cualidades sustanciales sobre el mundo fenoménico, entendiendo la profunda dimensión subjetiva que la experiencia que del mundo tenemos
naturalmente propicia, ¿no? Entonces esto también pues tiene que ver con lo que llamamos el dolor todo permeante, endémico y propio a la existencia cíclica, a la vida condicionada, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con cómo estamos atados de alguna manera en esta vida a el fardo del karma, estamos limitados por la presencia de la estructura de la ignorancia que en nosotros opera de forma habitual y compulsiva, y mientras nosotros nos veamos obligados a cargar este fardo, pues vamos a experimentar sufrimiento. Y el término todo permeante puede entenderse en este contexto pues de dos maneras. Primero, la noción de que el sufrimiento es en nosotros todo permeante, porque pues se extiende a lo largo y ancho del samsara, de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Esto es, desde las dimensiones más primarias de la misma, las de los seres pues paranoides, hasta la dimensión más exaltada de la existencia condicionada, la de los devas o seres fulgurantes. Y segundo, porque ese sufrimiento trátase de uno que se encuentra del todo y completamente fuera de nuestro ordinario control. Y porque se encuentra del todo ordinariamente fuera de nuestro control, pues propicia y produce recurrentes conflictos y dificultades. Pero cuando nosotros entrenamos a nuestra mente en lo que llamamos el espíritu de la emergencia definitiva, recuerden la concepción budista de la renuncia, basada precisamente en la contemplación de estos tres diferentes tipos de sufrimiento: el dolor común, el dolor del cambio y la transformación, y aquel todo permeante, endémico y propio de la existencia cíclica. Bueno, a través de contemplar esos tres diferentes tipos de sufrimiento, pues vamos a generar la renuncia que se concibe indispensable para trascender el samsara, ¿sí? Que es la mentalidad propia del practicante de capacidad intermedia. ¿Se entendió eso? El practicante de capacidad intermedio es aquel o aquella que en realidad se vincula al estudio y práctica del Dharma, no movido por una aspiración de mejorar nuestra condición de vida presente. No por esto quiero decir que no lo intente, pero que no es su meta primaria. Trátase más bien de alguien que ha comprendido que mientras nuestra relación con el mundo se vea centrada en la ignorancia, el apego y la aversión, no podremos de dicha relación derivar otra cosa que incontrolables conflictos y dificultades. Esta es la dimensión todo permeante que caracteriza al sufrimiento. ¿Se entiende eso? Y dentro de estas agrupaciones que la filosofía budista de las etapas del camino al despertar señala esenciales para nosotros contemplar, la de los 8 diferentes tipos de sufrimiento, los 6 diferentes tipos de sufrimiento o los 3 tipos de sufrimiento, ¿verdad? Debemos de contemplar aquellos que sintamos en un momento determinado son más significativos y apropiados, o se manifiestan de forma más clara en el haber y el devenir de nuestras vidas, ¿sí? Evidentemente no es indispensable el que nosotros tanto pensemos como reflexionemos acerca de todos los diferentes tipos de sufrimiento que aquí hemos señalado, pero es indispensable que reflexionemos en torno a aquel que nosotros sabemos o identifiquemos es el que nos flagela, es el que nos lastima y es el que nos daña directa o indirectamente, ¿sí? Para algunos será el dolor del cambio, para otros será la inestabilidad de la existencia condicionada, para otros será el renacimiento, para otros quizás sea la muerte, ¿verdad? Y así subsecuentemente, cada uno pues tiene que explorar, y una herramienta muy poderosa para lograr ese objetivo, saben bien, es el recuento, la recapitulación, que nos permite en efecto de todas estas variables, formas y expresiones
del dolor, cuál es la que en nosotros es más común, recurrente, y cuál se expresa más intensamente, ¿sí? Y bueno, evidentemente, la idea es que nosotros intentemos reflexionar en torno a estos diferentes tipos, formas y expresiones de sufrimiento acorde a qué, pues a cómo afectan y se expresan dentro del ámbito de nuestra propia experiencia. Es de esta manera que nosotros podemos generar un entendimiento empírico, un entendimiento íntimo, ¿verdad?, de esos diferentes tipos de dolor o fuentes de insatisfacción, en lugar de analizarlos solo desde una perspectiva como que muy intelectual o muy abstracta, sino que intentemos aterrizarlos a las experiencias que son propias de nuestra propia vida, ¿sí? Pero también en la tradición budista se señala que otra dimensión que acompaña al dolor todo permeante de la existencia cíclica, pues tiene que ver con un constructo que nosotros hemos edificado y que constantemente nosotros robustecemos y fortalecemos, que es el de nuestra identidad, la noción que tenemos del yo y que proyectamos sobre pues la colección de componentes transitorios y temporales que a nosotros nos comprenden, ¿verdad? Tanto el cuerpo como los diferentes tipos de conciencia, nuestras sensaciones, percepciones y así subsecuentemente, ¿no? Nosotros proyectamos o construimos un sentido de identidad que concebimos y defendemos como permanente, como sólido, como unitario, y esa identidad, pues en realidad no tiene un referente genuino, que es lo mismo que afirmar dicha identidad en realidad no existe, ¿sí? Es también, como tantas cosas, un mero constructo, una mera designación de nuestra propia mente, una etiqueta que nosotros proyectamos sobre la colección de componentes transitorios y temporales que nos comprenden tanto en nuestra dimensión física como en nuestra dimensión mental, cognitiva y emocional. Y mientras nosotros no trascendamos esa identidad fantasiosa y no nos determinemos a trabajar unipuntualmente con el debilitamiento y la deconstrucción de ese yo equívoco, pues nos veremos presa de dificultades y problemas recurrentes y seguiremos produciendo karma contaminado que tenderá a perpetuar este círculo vicioso. Por eso se le llama a dicha condición vital samsara. Recuerden ese término indio, qué significa o qué conlleva o qué comunica un sentido de recurrente ciclicidad, ¿verdad? En donde al no atacar las causas genuinas de nuestras dificultades y problemas y tan solo atender las causas cooperativas, pues nunca atendemos de raíz y por lo tanto eficaz y definitivamente los problemas que aquejan a nuestras vidas. Y así deambulamos sin fin en ese ciclo vicioso que llamamos el del samsara o de la existencia cíclica y sus diferentes destinos y renacimientos. Pero, recuerden, la tradición budista en este contexto es muy optimista y simultáneamente plantea que si bien esta es nuestra condición actual, nosotros la podemos superar y que si bien hoy somos presa de las distintas causas que propician el dolor y el sufrimiento, también nosotros podemos identificarlas y podemos trabajar con ellas y superarlas. Esto es, podemos transformar la ignorancia en sabiduría, podemos transformar el aferramiento en desapego, podemos transformar la aversión en paciencia y tolerancia. Y cuando hacemos esto, podemos en efecto superar estos diferentes condicionamientos que dificultan y que fragmentan el bienestar en nuestras vidas. Por ende, en la tradición budista, naturalmente se concibe y afirma que reflexionar en torno a los tres diferentes tipos de sufrimiento, el dolor común, el que es endémico al nacer, crecer, envejecer, enfermar, el no obtener lo que nos es grato o perder
lo que nos es grato, u obtener y vernos expuestos a lo que no nos es grato, el dolor del cambio y la transformación, y aquel endémico a la existencia condicionada, bueno, pues que reflexionar en torno a estos diferentes tipos y expresiones de sufrimiento, pues es fundamental para que a través de ese medio en nosotros nazca, se haga presente, se detone el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia. ¿Sí? ¿La renuncia a qué? Recuerden, esto es siempre central y fundamental. De hecho, de no entender esto, creo que la relación que establecemos con el Dharma puede ser muy dañina. ¿Sí? A lo que renunciamos no es al mundo, a lo que renunciamos no es necesariamente a nuestra familia o trabajo, a lo que renunciamos no es tampoco necesariamente a la colección de nuestros bienes materiales, sino a lo que renunciamos es al aferramiento que proyectamos ignorantemente sobre los mismos y que tiende siempre inexorablemente a contaminarles de expectativas, demandas y tendencias que estos por definición y naturaleza no pueden cumplir y que se traduce siempre inexorablemente en la presencia de la frustración, la del dolor y el sufrimiento, que en nuestras vidas se hace presente a manera pues constante, incontrolable y recurrente. Esa es la condición que llamamos samsara. Recuerden, el samsara no es un lugar, no es un país, no es una colonia, no es una etnia, no es un género, ¿verdad? El samsara es cualquier condición vital que en nosotros se hace presente a través del filtro de la ignorancia, del veneno de la ignorancia, el veneno del aferramiento, el apego y la aversión. Y mientras estos estén presentes en la estructura cognitiva de nuestra mente, pues nos veremos una y otra vez expuestos a las dificultades y problemas que de ellos advienen, ¿sí? Y finalmente, en la tradición budista también, después de analizar estas tres categorías o dimensiones del sufrimiento, los 8, los 6 y los 3 diferentes tipos de sufrimiento, también se establece un análisis puntual de el sufrimiento que es propio y que caracteriza a los diferentes reinos de la existencia cíclica. El sufrimiento, por ejemplo, que es endémico al reino de los seres paranoides. El sufrimiento que caracteriza al reino de los espíritus hambrientos o de los seres fantasmales. El sufrimiento que se manifiesta a el reino animal, el sufrimiento endémico al reino humano, el sufrimiento que caracteriza al reino de los titanes, de los semidioses o de los seres en contienda, y finalmente el sufrimiento que también es propio y endémico al reino de los devas o los seres fulgurantes. Recuerden que desde la perspectiva de la tradición budista, estos también son destinos en los que la conciencia puede y ha, a lo largo del tiempo sin principio, experimentado recurrentes renacimientos. Y recuerden que en nosotros esos renacimientos están primariamente dominados por la fuerza y la inercia del hábito, ¿verdad? Y de la rigidez de nuestra confusión y ignorancia de nuestra cognición dualista, ¿sí? Cada uno de estos reinos pues es en buena medida consecuente de una mentalidad. Por ejemplo, se dice que el reino de los seres paranoides es consecuente de la presencia como primario modelo cognitivo y emocional de la ira, el enojo, la aversión o el odio. Que el reino de los espíritus hambrientos o de los seres fantasmales es primariamente consecuente de la estructura mental del apego, que el reino de los animales es consecuente de la ignorancia, que el reino humano es consecuente del deseo, que el reino de los seres en contienda es consecuente de la avaricia, de la competitividad, de la envidia, y finalmente que el reino de los seres fulgurantes es consecuente de la maduración,
del registro y de la mentalidad del orgullo, y por ende también la de la importancia personal, ¿sí? Entonces, en la tradición budista también se contempla muy importante reflexionar en torno a los sufrimientos que son propios de cada uno de estos reinos. ¿Para qué? Para también, insisto, a través de ese medio, ser capaces de detonar y generar la renuncia, el espíritu de la emergencia definitiva, la determinación de distanciarnos, y no solo temporal, sino definitivamente del samsara, de la existencia cíclica y de la vida condicionada. Cada uno de estos reinos da pie a un examen muy amplio y muy detallado. Me gustaría dejar el mismo precisamente para la semana próxima, ¿sí? Ahora el examen del sufrimiento que es propio de los 6 reinos del samsara, en los que a lo largo del tiempo sin principio, por cierto, todos y cada uno de nosotros hemos experimentado renacimiento. ¿Ok? ¿Se entiende esto? La estructura entonces del dolor común, la estructura propia del dolor del cambio y aquella que caracteriza al dolor todo permeante, endémico y propio a la condición que denominamos la de la existencia cíclica o la vida condicionada, el samsara. Y pues el corolario es esa reflexión en torno a los sufrimientos que son particulares y endémicos a cada uno de esos distintos reinos en los que nosotros hemos encarnado y en los que nos hemos visto expuestos de forma, insisto, recurrente e incontrolable a esos diferentes tipos de dolor. El dolor que acompaña, por ejemplo, a la hostilidad y la aversión, el dolor que acompaña al apego, el dolor que acompaña a la falta o la ausencia de la discriminación, el dolor que es propio del deseo, especialmente del deseo neurótico, y el dolor que simultáneamente caracteriza a la envidia, que caracteriza a la competitividad, como el dolor que acompaña también a la importancia personal y el orgullo. ¿Se entiende esto? ¿Queda clara esta estructura del dolor común, la del dolor del cambio y la del dolor todo permeante a y de la existencia cíclica? ¿Sí? Bueno, me gustaría que pausáramos y reflexionáramos en silencio por un momento. Recuerden que la meditación budista es descrita comúnmente como una herramienta ¿de qué? De familiarización. ¿Con qué? Con hábitos mentales positivos. Y en este contexto, con las deficiencias, los defectos, las limitaciones propias del samsara. ¿Sí? Reflexionen sobre esto por un momento y traten de propiciar y de que en ustedes surja ese espíritu y esa mentalidad que es propia a la renuncia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto juntos, un momentito en silencio todos, simplemente dejemos que esto que hemos explorado el día de hoy, como que aterrice, como que se internalice en nosotros, que trascienda solo el reino de la comprensión conceptual, intelectual, y se transforme en algo más anímico, una experiencia más íntima, y más profunda y poderosa. Especialmente, y si es posible, les he compartido una que ilustremos a través de eventos propios de nuestra vida, en donde podemos pues entender la naturaleza de los diferentes tipos de sufrimiento, las diferentes limitaciones del samsara, acordes a nuestra propia experiencia vital. Hagamos esto entonces, decía, en silencio por unos minutos, ¿sí? Cualquier elemento de lo que hemos comentado hoy, permitan que ahonde en ustedes y profundice, ¿ok? Muy bien. Hagámoslo por unos minutos siquiera.
Y así terminemos por dedicar el mérito y deseemos siempre que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias. La semana que entra hablaremos de los diferentes sufrimientos, los que son propios del samsara, de los diferentes reinos del samsara. Les comento, el día de mañana voy a estar en el programa de Marta de Baile de 12 a 1 de la tarde en el 96.9 del FM, ¿sí? Voy a estar hablando acerca de las 4 nobles verdades y el desapego. Y les recuerdo, este fin de semana voy a estar impartiendo mi primer curso introductorio del año. Esto es sábado y domingo, sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias, gracias por venir y nos veremos la semana que entra y reflexionen sobre estos temas, ténganlos presentes en su vida cotidiana. ¿Ok? Gracias.